Hola, muy buenas a todos y sobre todo gracias por conectaros a esta presentación en la que vamos a tratar de analizar cuáles van a ser las claves que muevan los mercados este año y a repasar cómo pueden afectar algunos de los acontecimientos que sucedieron el año pasado, pues sobre todo pues el Brexit o esa victoria electoral de Donald Trump. Antes de comenzar, dejadme que me presente. Soy Felipe López Gálvez, analista de Selfbank, y voy a estar acompañado en todo momento por mi compañero Cecilio Prado, que es el responsable de comunicación digital. Cecilio va a estar siguiendo la presentación en las redes sociales y me transmitirá las preguntas que vayáis haciendo a través de Facebook y que trataremos en la medida de lo posible contestar una vez finalizada la presentación. Y bueno, os recuerdo que si vais a hacer preguntas, Selfbank es un banco que no da recomendaciones explícitas sobre dónde invertir. Nuestra filosofía es la de un poco facilitaros la información necesaria y tratar de haceros comprender cómo funcionan los mercados y a partir de ahí que sea el cliente el que tome las decisiones. Por lo tanto, tenerlo en cuenta a la hora de hacer preguntas, ¿no? Y una vez hecha esta introducción, vamos, si os parece, a ver la presentación que hemos preparado. En esta primera diapositiva hemos querido resumir un poco cuáles son las claves para este 2017 desde el punto de vista pues, macroeconómico, de las bolsas, el mercado de bonos, los riesgos que hay, etcétera. En cuanto a la macroeconomía, pues comentar que vimos cómo 2016 supuso un punto de inflexión en el nivel de precios, en la inflación, que llegó a tocar mínimos, incluso se situó en tasas negativas en algunos momentos, y a partir de mediados del año pasado ya parece que la inflación comenzó a crecer. En cuanto a crecimiento económico, en este 2017 las previsiones apuntan a que las economías desarrolladas sigan creciendo a un ritmo aceptable, que China lo modere, esto es algo que ya se esperaba, y que Latinoamérica, que el año pasado pues registró o estaba en recesión, ¿no?, con crecimiento negativo del PIB, pues se prevé que en 2017 ya salga de este bache. En cuanto a los riesgos que vamos a ver sobre todo este año, principalmente van a ser políticos, ¿no? Tenemos elecciones en Alemania, en Francia, que lo que van a medir es un poco el grado de euroescepticismo o de populismo que vemos cómo va en auge en los últimos tiempos. También un hecho destacable va a ser ese inicio de las negociaciones del Brexit y, como no, pues Trump, una vez ya en la Casa Blanca, añade un elemento de incertidumbre en todo lo que son los mercados. En cuanto a la renta variable, el mercado de acciones, vemos cómo Wall Street está cotizando en zona de máximos históricos y Europa, en la mayoría de los casos, todavía se encuentra, o en la mayoría de índices, todavía está lejos de máximos históricos, y sí que parece un mercado más barato, pero no por nada, sino porque es que entraña mayores riesgos, ¿no? O eso es lo que vemos nosotros. Y también una circunstancia que se está produciendo en las bolsas es que los sectores ligados al ciclo económico ganan protagonismo, es decir, pues todo lo que es sector financiero o empresas más ligadas al consumo, vemos cómo están registrando mayores compras que lo que son sectores más defensivos. Y en cuanto a la renta fija, el mercado de bonos, pues a medida que está aumentando la inflación, también lo están haciendo las perspectivas de subida de tipos por parte de los diferentes bancos centrales, y esto va a provocar que en general la rentabilidad que ofrecen los bonos vaya en aumento, que aquí en Europa se desinfle la burbuja y que por lo tanto pues, caigan los precios de los bonos, sobre todo con mayor vencimiento, los bonos a mayor plazo. Y a modo de introducción, un poco viendo lo que está sucediendo en este inicio de año, en enero y lo que llevamos de febrero, pues la verdad es que buena parte de las tendencias que venimos viendo desde la segunda mitad del 2016 se están prolongando en este inicio de año. Es decir, los datos macroeconómicos van mejorando, indican pues, recuperación en las principales economías. También estamos viendo cómo está aumentando de manera importante el nivel de precios o el IPC, la inflación,
Y también estamos viendo cómo está habiendo un aumento generalizado en la rentabilidad de los bonos y dentro del mercado de renta variable una rotación sectorial, lo que comentábamos antes, ¿no? Hacia sectores más cíclicos, más arriesgados, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a las bolsas, pues después de ver un comportamiento muy positivo en el IBEX en diciembre, de más del 7%, parece que está perdiendo algo de fuelle en este inicio de año. En enero perdió un 0,40% y en lo que llevamos de febrero ha subido, pero de manera muy ligera. Y todo esto pues en medio del inicio de la presentación de resultados corporativos. En el caso de España, pues hemos conocido por el momento sobre todo los de la banca, que han sido pues, positivos en algunos casos y negativos en otros. Y repasando un poco las fechas más importantes de enero, el día 19 se celebró una reunión de tipos del Banco Central Europeo en la que no hubo demasiadas sorpresas y en la que vimos como Draghi pues por el momento no quiere ni oír hablar de retirada de estímulos, a pesar de que la inflación está aumentando. Ya el día siguiente, viernes, vimos cómo tomó posesión del cargo ya de manera oficial Donald Trump, y la verdad es que desde su llegada pues ha creado bastante controversia, ¿no? Sobre todo por su política exterior, que está provocando mucha volatilidad en los mercados de divisas. Y lo que falta todavía por conocer son detalles en relación a las medidas económicas que quiere impulsar en cuanto a política fiscal, es decir, de impuestos, o esos famosos aranceles con los que ha amenazado a los productos importados. Y en tercer lugar, otra fecha destacable es la del 24 de enero, en la que el Tribunal Supremo británico dijo que el inicio del proceso del Brexit lo va a liderar el gobierno, presidido por Theresa May, pero va a ser previamente aprobado por el Parlamento británico, y pensamos que esta decisión puede un poco suavizar la postura que tenía la primera ministra británica en todo lo que sean las negociaciones futuras, que en principio se van a iniciar en marzo. Luego, en esta diapositiva vemos un cuadro de lo que han venido haciendo los principales índices bursátiles en los últimos años. En el caso del IBEX vemos como venimos de 2 años con caídas en las bolsas, y que en este inicio de año, en enero, pues cayó un 0,40%, y esto lo que está haciendo es que, por ejemplo, el PER estimado al que cotiza sea más bajo que el de otras bolsas, lo que podría indicar que está más barato, ¿no? el IBEX que otros mercados. Para los que no estéis habituados a este término, decir que el ratio PER, digamos que cuanto más bajo es, pues a priori mejor o más potencial tendría de revalorización un índice. Y lo que mide es cuántas veces está contenido en el precio de la acción el beneficio anual que genera, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, veamos al IBEX cotizando a un PER de 13, mientras que el Nasdaq tecnológico, por ejemplo, esté por encima de 20. ¿Por qué? Porque a priori las perspectivas de crecimiento de los beneficios para el Nasdaq son mayores que para el IBEX. Ya en esta diapositiva vemos un gráfico de nuestro índice en 2016 e inicios del 2017. A comienzos del año pasado vimos una caída estrepitosa en las bolsas, sobre todo pues, a raíz de los temores sobre un aterrizaje forzoso en China. Por un momento pues, parece que mejoraron las perspectivas, pero luego vimos otra caída adicional en febrero, en este caso provocada por un desplome en el precio del petróleo, que generó mucho nerviosismo. Y incluso en esos momentos se llegó a hablar de que Estados Unidos podía llegar a entrar en recesión, algo que como hemos visto, pues lejos de la realidad, esta circunstancia no se ha producido. De hecho, el crecimiento en Estados Unidos parece que va a más. Otra de las fechas señaladas y una caída importante que vimos en el índice fue a raíz del referéndum del Brexit, un día en el que el IBEX registró la mayor caída intradiaria de su historia. Solo en un día el IBEX vimos como cayó nada más y nada menos que un 12%. Y ya nos vamos a finales de año,
en la que el hecho más significativo fue esa victoria de Donald Trump, que los mercados no se la esperaban, y a pesar de que se hablaba de que si ganaba el candidato republicano, pues las bolsas iban a caer, sucedió todo lo contrario, ¿no? Parece que esto pues dotó un impulso adicional al mercado. Y ya en lo que es el mes de diciembre del año pasado vimos un rally muy importante a finales de año, lo comentábamos antes, en el caso del IBEX pues subió más de un 7%, y también pues vimos varias circunstancias, pues como reunión de tipos del Banco Central Europeo, en la que dijo que ampliaba 9 meses más el programa de compra de activos, lo cual le dio un sustento a las bolsas, saber que Mario Draghi pues va a seguir estando ahí, pues inyectando dinero en la economía. Y también vimos como en Estados Unidos la Reserva Federal subió los tipos, algo que no había hecho desde el mes de diciembre del año anterior, de 2015. Y en lo que llevamos de año, vemos como el IBEX, con algo de volatilidad, pero la verdad es que se sitúa ahora mismo en niveles muy similares a los que cerró el año pasado. En esta diapositiva vamos a ver la relación entre el PIB de España y el IBEX, porque como podéis ver en el gráfico, puede resultar curioso, pero normalmente no hay una correlación entre estas dos variables, y es algo por lo que nos preguntan mucho nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, en 2015 o 2016 vimos caídas del IBEX, mientras leíamos en los periódicos que la economía española estaba creciendo por encima del 3%, y nos preguntamos un poco a qué se debe, ¿no?, esta ausencia de correlación entre dos variables que a priori sí que tendrían que estar unidas. Y lo que pensamos nosotros es que esto se debe sobre todo a la internacionalización de las empresas que cotizan en el IBEX, que hacen que dependan más de lo que sucede fuera de nuestras fronteras que dentro de España. En este gráfico vemos como, por ejemplo, lo que es España y Portugal representa tan solo el 36% de los ingresos de nuestras empresas. Y por ejemplo, pues en Latinoamérica 22%, Estados Unidos 12%, lo que nos dice que casi dependemos más de lo que suceda en América que de lo que suceda aquí dentro de España. Y otra de las circunstancias que podrían explicar esta ausencia de correlación es que dentro del IBEX hay bastantes empresas poco ligadas al ciclo, ¿no? Sí que es verdad que tenemos muchos bancos que sí que se podría decir que están ligados al ciclo, pero tienen mucha exposición al exterior, mientras que sí que tenemos pues muchas compañías eléctricas, de telecomunicaciones, en clara referencia a Telefónica, concesionarias, que dependen menos del PIB y que a priori tienen unos ingresos más estables. En esta diapositiva vamos a ver cómo la inflación está subiendo, ¿no? Son unos datos que venimos conociendo desde los últimos meses, y estamos viendo cómo el nivel de precios está aumentando, incluso en muchos casos se sitúa ya por encima del objetivo que a priori se autoimponen los bancos centrales, que es del 2%, y vemos como hace unos días conocíamos el dato de España, ya tenemos el IPC en el 3%, en Estados Unidos está en el 2,1%, en lo que es la zona euro en el 1,8%, y esto sin duda pues va a condicionar la política monetaria de los bancos centrales, y también va a provocar que descienda la rentabilidad real de las inversiones. Es decir, el año pasado teníamos un escenario en el que con una inflación negativa, simplemente con que un inversor dejara su dinero en la cuenta corriente y le diera una rentabilidad del 0%, ya estaba ganando poder adquisitivo, digamos, tenía una rentabilidad real positiva. Sin embargo, el hecho de que esté creciendo tanto la inflación hace que o logra con su patrimonio igualar esa tasa de inflación, o lo que va a hacer es perder poder adquisitivo. ¿Y por qué están subiendo tanto los precios en Europa? Pues se debe a varias circunstancias. Una de ellas es la subida del dólar respecto al euro,
Esto es muy fácil de entender, por ejemplo, pues cuando vamos a importar productos desde Estados Unidos que van a ser más caros, por lo tanto esto provoca un aumento de los precios, o por ejemplo pues cuando queremos irnos de turismo o queremos visitar Estados Unidos, también nos va a resultar más caro, ya que nuestra divisa de referencia es el euro. También vemos como el consumo se encuentra en un muy buen momento. Este es un gráfico que representa pues la confianza del consumidor. La barra azul vemos la del Eurostat aquí en Europa y la roja la de la Conference Board de Estados Unidos, y se encuentra en niveles muy altos respecto a los últimos años. Y a mayor consumo, evidentemente, pues mayor inflación. Y una tercera circunstancia es la subida que viene registrando el petróleo desde que tocó mínimos en enero del año pasado. En esta diapositiva vamos a ver la curva de tipos, es decir, la rentabilidad que viene ofreciendo la deuda pública en los diferentes periodos, y la vamos a comparar un poco con la rentabilidad que nos dan de media los depósitos bancarios a un año, que es prácticamente del 0%, mientras que la inflación, como decíamos, es del 3%. Y también comentar que en el caso del Tesoro español, pues en 2016 ha sido el año que más barato se ha financiado en toda su historia. De hecho, ahora mismo las letras a un año otorgan una rentabilidad del menos 0,30%, es decir, el Estado está cobrando al emitir deuda. En el bono a 3 años todavía sigue siendo negativa, del menos 0,15, y ya nos tendríamos que ir a plazos superiores para empezar a ver tasas de rentabilidad positiva. En el caso del bono a 10 años, pues está en el 1,70%. Y por compararla con cuál es la situación o la rentabilidad que dan los bonos a 10 años en otros países, comentar que en Alemania pues está en el 0,33%, en Suiza rentabilidades negativas incluso para plazos tan elevados o a tan largo plazo, en Francia es algo superior al 1%, en Japón del 0,09%, Reino Unido 1,40%, y en Estados Unidos, que ha venido creciendo bastante últimamente, sobre todo debido a la subida de tipos que ya está haciendo la Fed, pues está ya en el 2,40%. Y aquí lo curioso, sobre todo, es compararlo con la rentabilidad a la que cotizaban hace tan solo 6 meses, para darnos cuenta del auge que ha habido en lo que son la rentabilidad de los bonos, consecuencia sobre todo de ese aumento de la inflación y de las perspectivas que hay sobre subida de tipos en la mayoría de economías. En el caso de Alemania vemos, pues como hace 6 meses la rentabilidad era negativa en el bono a 10 años y ahora es positiva. En Suiza era aún más negativa. En Francia, fijaros el salto que ha dado, ¿no? En solo 6 meses, del 0,15% al 1,07%. Esto es consecuencia de 2 cosas. En primer lugar, una generalizada en todo el mercado, que es esas perspectivas de que el Banco Central Europeo acabe tarde o temprano normalizando la política monetaria, y otra debida al nerviosismo de cara a las elecciones de abril. En Japón también vemos como una negativa. Bueno, en general en todas las economías vemos un salto importante en la rentabilidad de los bonos. Vamos a analizar ahora la situación en la que se encuentra Wall Street, ¿no? Los índices de Estados Unidos. En este gráfico, que de los últimos 10 años, se puede apreciar como desde poco después de llegar Obama, que tocó unos mínimos, desde marzo de 2009 se ha multiplicado por más de 3 veces el S&P 500, el índice de referencia en Estados Unidos. Esto significa una rentabilidad anualizada del 17%. Y es un mercado alcista que dura casi ya 8 años y que, por tanto, pues nos hace preguntarnos si se puede ver truncado en algún momento y las ganancias pueden pasar a ser caídas en bolsas. En este sentido, hay parte del mercado que piensa que pueden seguir subiendo, de ahí que esté cotizando a esos ratios tan elevados, y otra parte del mercado que dice que hay muchos factores que hacen que la renta variable americana va a caer. Vamos a tratar de analizarlos para que comprendáis qué puede pasar en la bolsa americana en los próximos meses. En primer lugar, los que apuestan por una subida adicional en Wall Street hablan de
la política fiscal de Donald Trump, es decir, todo lo que sea pues mayor gasto público y caída de impuestos, pues sin duda pues puede favorecer a las compañías americanas, y también el proteccionismo, ¿no? Esto es algo que vamos a ver sobre todo a corto y medio plazo. Veremos si a largo también las medidas de Trump son positivas. Luego también analizando el consumo en Estados Unidos, que como sabemos representa aproximadamente 2/3 partes del PIB del país, vemos cómo se encuentra en una muy buena situación, goza de muy buena salud, y también cabe comentar la independencia energética, ¿no? Estados Unidos está dejando de ser un país importador de energía y está pasando a prácticamente autoabastecerse gracias al auge de su industria petrolífera. Y esto le hace pues no depender de otros países o no depender del precio del petróleo, algo que históricamente le ha jugado malas pasadas y ha provocado varias crisis económicas, con la más famosa, la de 1973. Y luego otra circunstancia que dicen que podría impulsar aún más las bolsas americanas es la estructura demográfica que tiene Estados Unidos, ¿no? Se trata de una población mucho menos envejecida que la europea, por ejemplo, o la japonesa, y con una tasa de natalidad superior. Y esto sin duda es un factor muy a tener en cuenta ya a más largo plazo, ¿no? O a nivel estructural. Y por último también comentar pues, el liderazgo tecnológico y en I+D que hay en Estados Unidos. Es un país que siempre ha apostado por la innovación, y pensamos que no es casualidad que a día de hoy las empresas más valiosas en bolsa sean americanas. Y a modo de ejemplo, pues decir que solo Apple, por ejemplo, vale más en bolsa que todas las empresas del IBEX juntas, lo que nos hace una idea del poder que tiene ahora mismo lo que es la industria de la tecnología. Y ahora vamos a pasar a comentar algunos de los factores que pueden hacer que baje la bolsa americana. En primer lugar, el PER al que está cotizando, lo decíamos antes, ¿no? Que está en niveles de PER o de precio en relación al beneficio mucho más elevados que la media histórica. En el caso del S&P pues se encuentra en 17 veces. Luego, también hay gente que opina que la elevada inflación pues va a provocar que la Reserva Federal cada vez vaya subiendo más los tipos de interés. Esto lo que va a hacer es que la renta fija eleve su rentabilidad, es decir, que el bono americano cada vez ofrezca mayor retorno, y por lo tanto llega un momento en el que el inversor americano diga, oye, pues mira, es que no me compensa invertir en la bolsa, que es mucho más arriesgada, me voy a decantar por la renta fija o los bonos, porque tengo aquí asegurada mi rentabilidad fija, entre comillas. En el caso, por ejemplo, del bono a 10 años americano, pues ya está en el 2,40%, por lo tanto es un nivel a partir del cual ya pues te empiezas a pensar si conviene estar en bolsa o no merece la pena. Luego otra circunstancia es la fortaleza del dólar, que ha subido mucho respecto a otras divisas en los últimos años. Y esto, ¿por qué lo comentamos? Porque hay muchas empresas americanas multinacionales con presencia en el exterior que a la hora de traer de vuelta el beneficio que han generado en el extranjero en divisas diferentes al dólar, pues van a ver cómo eso reduce los beneficios que consigan. Vemos en este gráfico cómo pues, el de los ingresos de las compañías que pertenecen al S&P 500, poco más del 50% lo logran en Estados Unidos, mientras que la otra mitad la logran fuera de sus fronteras. Por lo tanto, depende mucho de los tipos de cambio a los que cotice el dólar. Otra de las circunstancias que pueden hacer que baje la bolsa americana, la inexperiencia política de Trump, ¿no? Vemos cómo desde que ha llegado pues tiene una política de comunicación pues al menos cuestionable, y vamos a ver si bueno, pues toda esa intención de ser tan proteccionista pues no acaba derivando en una guerra comercial que al final acabe perjudicando a largo plazo a las empresas americanas. Y por último vemos como respecto a los programas de recompra de acciones, que es una práctica muy habitual de las empresas en Estados Unidos y que ha sido la causa, entre otros motivos, de que hayan subido tanto las acciones en los últimos años, vemos como ahora este tipo de programas pues están reduciendo su cuantía,
Y bueno, un poco para explicar en qué consisten estos programas de recompra de acciones, para los que no estéis familiarizados con ellos, decir que consiste en que las empresas, en vez de repartir un dividendo, utilicen su dinero, o incluso en algunos casos como Apple, lleguen a emitir deuda para poder destinar este dinero a recomprar acciones propias. ¿Qué consiguen con esto? Pues tiene un doble efecto. En primer lugar, al ir al mercado a comprar esas acciones, ejerce pues como demandante de ellas y provoca o empuja el precio hacia arriba de esas acciones. Y en segundo lugar, en muchos casos, con las acciones propias las amortiza, es decir, reduce capital. Por lo tanto, el beneficio que consiga la compañía pasa a repartirse entre menos acciones, y eso hace que si el beneficio por acción crece, pues es probable que también lo haga la cotización de esa acción en bolsa. Vamos a hacer un ejercicio similar, pero para la renta variable europea. Primero vamos a ver este gráfico que nos dice, por ejemplo, lo que ha hecho el Eurostoxx 50 desde la llegada de Mario Draghi en 2011, cuando sustituyó al primer presidente del Banco Central Europeo, que fue el francés Jean-Claude Trichet, y vemos cómo a priori, después de una tendencia bastante alcista, que vemos cómo tuvo su culmen en 2015, 2014, cuando empezó a decir Draghi que pues que estaba ahí, que iba a hacer todo lo posible para salvaguardar el euro, y luego acabó bajando aún más los tipos, anunció ese programa de compra de bonos. Ahí alcanzó máximos, pero vemos cómo desde entonces, en los 2 últimos años, pues se ha enfriado esa tendencia alcista y ahora estamos en peores niveles. Sobre lo que argumentan los que están a favor de subidas en Europa o dicen que va a subir la renta variable europea, cabe decir y esto es un dato objetivo, que la renta variable europea cotiza más barata que la renta variable americana. Esto puede ser positivo, o también quizá puede deberse a que las perspectivas sobre beneficios en Europa son inferiores que las de Estados Unidos. En segundo lugar, si bien hemos visto cómo está aumentando algo la rentabilidad que ofrecen los bonos soberanos o la deuda pública, pues vemos cómo ha crecido, pero lo cierto es que todavía sigue a niveles históricamente bajos. Por lo tanto, esto lo que puede provocar es que siga habiendo movimientos de capitales desde los bonos, que ofrecen poco, hacia las bolsas, un poco tratando de conseguir mejores rentabilidades. En tercer lugar, cabe citar que ahí está todavía el paraguas del Banco Central Europeo, y que lo que ha propiciado es que al bajar los tipos la financiación sea muy barata, tanto para los estados como para las empresas a la hora de emitir deuda, y también ha provocado una devaluación del euro que ha favorecido mucho a todo lo que son las empresas exportadoras europeas, ya que hace que sus productos sean más competitivos en los mercados internacionales. En cuarto lugar, cabría citar la mejora a nivel macroeconómico, ¿no? Es indudable que estamos en plena recuperación, pues con tasas sobre todo de paro cada vez más bajas y niveles bastante positivos, pues tanto de consumo o de ventas minoristas, como datos de las encuestas PMI, tanto manufactureras como servicios, se encuentran en niveles bastante saludables que a priori nos hacen ser optimistas de cara al futuro. En cuanto a los riesgos a la baja, sin duda el más destacable es los riesgos políticos que hay. En primer lugar, las consecuencias que va a tener la desconexión del Reino Unido respecto a la Unión Europea. Vamos a ver cómo probablemente a partir del mes que viene ya se inicien esas conversaciones, que podrían durar pues mínimo dos años, y en función de cómo se llevan a cabo y de los términos finales, pues vamos a estudiar cómo podría afectar en general tanto a las compañías de Reino Unido como a las del resto de Europa. Y también el tema de las elecciones que va a haber en varios países europeos este año, que van a ser de países que representen un 40% del PIB de la Unión Europea, lo que nos hace una idea de la magnitud, de la importancia que van a tener estos comicios. Y sobre todo que lo van a medir un poco pues en qué situación está la Unión Europea, si es un proyecto que va para adelante o que va para atrás, como demostró el Brexit. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a estas elecciones.
En segundo lugar, y algo de lo que se pueden contagiar sobre todo otros bancos europeos, es de la delicada situación que hay en el sistema bancario italiano y que va a acabar probablemente con un rescate por parte del Estado. Luego también preocupa el tema del Deutsche Bank, que bueno, parece que en los últimos meses se está recuperando de las fuertes caídas en bolsas que se provocaron por las dudas sobre su solvencia. Hay que tener en cuenta que es uno de los bancos más importantes de la zona euro y que en caso de que sufra problemas, pues probablemente esto se va a contagiar al resto del mercado. Y aquí en España, aunque bueno, con un peso pequeño, pero sí que podría ejercer presión a la baja, pues el caso del Banco Popular, que como sabemos, pues hace unos días presentó unas pérdidas de más de 3.500 millones en 2016 y vamos a ver cómo se resuelve este tema. Esperemos que no haya problemas, ¿no?, con la entidad. Otro factor a tener en cuenta es que hay ausencia de reformas estructurales por parte de los gobiernos de cada país, ¿no? Y es algo que se encarga de recordarles en cada comparecencia y en cada reunión del Banco Central Europeo Mario Draghi, que viene un poco a decir que él no puede solucionar todos los problemas económicos de la zona euro, sino que tienen que ser los gobiernos los que impulsen reformas estructurales que garanticen que vaya a haber un crecimiento a largo plazo en los países. Otra cuestión es el elevado endeudamiento público en general de casi todas las naciones dentro de la eurozona y en este caso pues más allá de Grecia, ¿no?, que es un caso aparte, pero pues decir que Italia está muy endeudada, su porcentaje de deuda respecto a PIB es superior al 130% y aquí en España, por ejemplo, acabamos de superar el umbral del 100%. Y esto es algo que puede traer problemas y evidentemente algo que hace que las agencias de calificación no le otorguen a los países europeos pues el rating tan elevado del que sí que gozan otras economías. Y otra circunstancia es la subida del precio del crudo. Sabemos que Europa es un importador neto de energía, muy pocos países producen petróleo y en este caso pues nos va a resultar más caro comprar petróleo y por lo tanto esto va a hacer que la renta disponible de los ciudadanos y de los consumidores pues se reduzca. Y por último citar pues una posible normalización de la política monetaria del Banco Central Europeo, que por un lado pensamos que podría llegar a ser sana, porque evidentemente no podemos estar toda la vida con tipos de interés al 0%, pero sí que es verdad que a medida que suba tipos, si es que lo empieza a hacer a partir del año que viene o de 2019, pues va a ser una circunstancia buena para los bancos que van a poder prestar a mayor tipo de interés el crédito y sin embargo va a ser malo tanto para los estados más endeudados como el caso de España, incluso para las empresas más endeudadas que cuando necesiten financiación van a acudir al mercado y van a ver cómo van a tener que pagar intereses muy superiores a los que están pagando ahora. Y en este sentido, esto es un pantallazo de las compañías del IBEX que más han subido desde el Brexit y es un poco la tendencia que estamos viendo en los últimos meses con los inversores apostando hacia sectores más cíclicos y castigando a las compañías más endeudadas que van a sufrir precisamente si el Banco Central Europeo acaba normalizando su política. Pues a modo de ejemplo vemos como las que más han subido desde entonces pues son ArcelorMittal, muchos valores ligados al sector bancario, también vemos a Gamesa por ahí, bueno, que es una compañía que lo está haciendo bastante bien en los últimos años. Y en el caso de las caídas, la principal es la del Banco Popular, pero bueno, esto es un caso puntual porque el resto de la banca está subiendo en bolsa desde entonces. Y sobre todo, pues vemos como a continuación se sitúan las compañías eléctricas, compañías como Celnex o Telefónica, Abertis, que son compañías con un elevado nivel de deuda y que van a subir y se empiezan a subir los tipos. En cuanto a la situación de los emergentes, vamos a hacer primero un repaso de lo sucedido en 2016 y luego comentamos un poco lo que pueden hacer en el futuro. En 2016, dentro de los BRIC,
pues vimos como la bolsa de Rusia subió un 26%, sobre todo pues, gracias a la recuperación de los precios del petróleo y a una menor tensión geopolítica con Ucrania sobre todo, y vimos como el rublo se apreció un 23% respecto al euro. A pesar de ello, todavía el año pasado estaba en recesión Rusia, hubo una caída del menos 0,4%, pero se espera que en 2017 pues, salga de esta recesión y empiece a presentar tasas de crecimiento positivas. Luego, en el caso de China, después de un inicio de año estrepitoso, vemos como finalmente pues, el índice de Shanghai limitó las pérdidas al 12%, se fue reponiendo a lo largo del año, también a medida que se iban publicando datos macroeconómicos que indicaban que la situación no era tan grave. En cuanto al mercado brasileño, fue probablemente uno de los mercados más atractivos para invertir en 2016. El índice Ibovespa subió un 38%, el real brasileño subió un 25% respecto al euro, lo que hizo que por ejemplo, los inversores que estuvieran en Brasil y encima en divisa local, pues tuvieran una revalorización del 72%, de ahí que, bueno, pues que todos los fondos de inversión de mercado brasileño fueran líderes en el ranking del año pasado por rentabilidades. Y en el caso de Brasil, comentar también que el PIB el año pasado se estima, todavía no se ha publicado el dato, lo hará en los próximos días, pero se estima que sea de casi el menos 3%, sin embargo, ya el propio Fondo Monetario Internacional dice que en 2017 va a salir de la recesión. Y comentar también en la India, el cuarto país de los BRIC, que su índice se mostró bastante plano, una subida del 2,6%, también poco movimiento en el mercado de divisas, la rupia apenas subió un 0,5% respecto al euro, y un país que viene creciendo a tasas del más del 3% y está previsto que en este 2017 acelere este crecimiento. Por lo tanto, de cara al futuro, ¿cuáles van a ser las variables que muevan los mercados emergentes? Pues ese miedo al aterrizaje forzoso en China, que a priori pues, parece que está más calmado, pero que no lo podemos descartar porque se trata de una economía que está cambiando ahora su modelo de crecimiento, antes más orientado en las exportaciones y el sector industrial, y ahora la idea del gobierno chino es que cada vez la economía dependa más de la demanda interna o del consumo, un poco pareciéndose más a lo que serían las economías occidentales. Pero hay temores, ¿no? Sigue habiendo temores porque también sabemos que el sector privado en China está muy endeudado y esto podría dar problemas en el futuro. También otra circunstancia que a priori es positiva para los países emergentes es la subida de precio de las materias primas, que ha favorecido, sobre todo lo veíamos ahora con el comportamiento de las bolsas tanto de Rusia y de Latinoamérica el año pasado, ¿no? Y también una amenaza que podría perjudicar a la mayoría de economías emergentes, con México a la cabeza, es ese proteccionismo con el que ha amenazado Donald Trump, ¿no? Es decir, esa imposición de aranceles a todo lo que sean productos exportados a Estados Unidos. Y en último lugar, cabe citar el riesgo de subida de tipos de la FED. ¿Esto por qué es así? Porque si la FED continúa subiendo los tipos, lo más probable es que también se siga revalorizando el dólar, y hay que tener en cuenta que muchos de estos países emergentes, tanto la deuda a nivel nacional como la deuda de sus empresas, está denominada en dólares y es una deuda que van a tener que devolver en dólares. Por lo tanto, evidentemente, si su divisa se deprecia frente al dólar, les va a costar mucho más devolver esa deuda, y es algo que les puede afectar en el futuro. Continuamos hablando de emergentes. En este caso vemos este gráfico que dice un poco el peso que tienen los diferentes países pues dentro del PIB mundial, del porcentaje de población que representan, a nivel de comercio y de ocupación del territorio. En la primera columna, que pone el GDP, que es Gross Domestic Product, que es el PIB de los países, destaca como China pues ya tiene un peso similar a Estados Unidos dentro de la economía mundial. De la segunda columna pues podríamos decir que India y China son los países más poblados del mundo,
y que el 35% de la población mundial pues proviene de allí, o de China o de India. Y esto, pues, ¿qué nos dice? Pues habla un poco del potencial que pueden llegar a tener estos países y estas economías si continúa creciendo la clase media. Y aquí tiene una oportunidad muy, muy importante todo lo que son las empresas extranjeras que quieren invertir allí. Y en la tercera columna vemos como un poco lo que representa cada uno de los países dentro del comercio internacional, también pues con China, la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza. ¿Por qué os ponemos un poco este gráfico? Para hablar bueno, pues si sería interesante para un inversor invertir en mercados emergentes. Evidentemente pensamos que bueno, pues para perfiles quizá un poco más arriesgados y que se lo puedan permitir, yo creo que sí que es interesante tener parte de nuestra cartera en mercados emergentes porque nos la va a diversificar y siempre y cuando, repito, pues el inversor tenga un horizonte temporal de largo plazo y sepa que, bueno, pues invertir en este tipo de países es arriesgado, ¿no? Aquí vemos pues las estimaciones de crecimiento de PIB para 2017, por un lado en las economías avanzadas, que se espera que se acelere este crecimiento desde el 1,6% en 2016 hasta el 1,8% en este año que acabamos de empezar. Y en el caso de las economías emergentes vemos como este año se espera un crecimiento del 4,6%, por lo tanto se puede decir que es el principal motor de crecimiento de la economía mundial. Dependemos bastante de lo que hagan en el futuro las economías emergentes. Dicho esto, también es cierto que para aprovecharse de este crecimiento en este tipo de economías tampoco es necesario invertir allí directamente con un fondo que invierta en acciones de la India o de China o de Brasil, sino que lo cierto es que ya hay muchas empresas americanas y europeas que todos tenemos en mente que se van a beneficiar si a este tipo de países emergentes les va bien. Y otra circunstancia que nos gusta de los emergentes es que por lo general son gobiernos bastante menos endeudados que los de Europa o los de Estados Unidos, con un mayor crecimiento demográfico, en los que no se le han hecho a la población promesas difíciles de cumplir. Ponemos de ejemplo pues el sistema de pensiones en España, que vamos a ver cuál es la solución porque es un tema que a largo plazo parece un poco insostenible. Este es una circunstancia o un problema que no tienen en este tipo de economías emergentes. Y bueno, a modo de sugerencia, ya que os recordamos que Selbank no hace recomendaciones, pero bueno, os hemos puesto aquí una lista de fondos ordenados en función de las estrellas que tienen de Morningstar. Bueno, pues si queréis echarles un vistazo y recordaros que los tenéis, por ejemplo, dentro de la web de Selbank. Bueno, pasamos ya a otra clase de activo muy diferente, que es el mercado inmobiliario en España. Vemos aquí en esta gráfica el aumento de precios de la vivienda publicado por el INE. El último dato que tenemos es del tercer trimestre, cuando de media en España los precios de la vivienda crecieron un 4%. Pero si nos vamos abajo en el gráfico vemos como este aumento de precios ha estado liderado sobre todo por la Comunidad de Madrid, por Cataluña, por Baleares, es decir, se está produciendo sobre todo en las grandes ciudades. Y algunos riesgos a la baja en que se siga recuperando el precio de la vivienda, pues un tema que hablábamos antes, si empiezan a subir las perspectivas de subida de tipos, también va a subir el Euribor, y si sube el Euribor va a crecer el dinero que destinamos a las hipotecas, lo que puede hacer que una persona se lo piense antes de comprarse una vivienda. Y en cuanto a los motivos para seguir siendo optimistas, que son varios, pues uno sin duda la propia tendencia del mercado, que ya después de tocar suelo hace un par de años, pues vemos como hay un crecimiento imparable, ¿no?, de los precios de la vivienda. También lo vemos en los datos de concesión de hipotecas. El último dato que tenemos es de octubre, cuando crecieron un 16% interanual. Luego también el hecho de que en España por fin se haya formado gobierno, aunque algunos que dicen que no es del todo estable, pero bueno, el hecho de que se haya formado gobierno puede atraer inversión extranjera porque pues denota un poco que hay mayor estabilidad política dentro de
del país. Otra circunstancia es la propia inercia del país, ¿no?, a nivel económico, con aumento de empleo, aumento del PIB, del consumo, etcétera, que bueno, pues que puede hacer que esto que acabe mejorando, por ejemplo, los salarios, y que por lo tanto esto acabe repercutiendo sobre el precio de la vivienda. En quinto lugar, hablar de plataformas en auge o de crowdfunding, ¿no?, en las que un inversor, aunque disponga tan solo de 1.000 o 2.000 euros, pueda llegar a invertir en el mercado inmobiliario, que es algo que antes no podía hacer. Antes un inversor que quería participar del mercado inmobiliario tenía que comprar una vivienda entera y solo una. Ahora mismo pues hay plataformas que nos permiten, a partir de poco dinero, a los inversores minoristas formar parte de este mercado. Y en último lugar, decir que, por ejemplo, esta subida que veíamos, sobre todo en zonas más turísticas como Baleares, Cataluña o Madrid, pensamos que también se debe a que hay muchos inversores que están tratando de sacar provecho del aumento de plataformas tipo Airbnb, con las que obtienen mayor rentabilidad por los pisos que mediante un alquiler normal, y esto está haciendo también que aumente el precio de las viviendas, sobre todo en las zonas más turísticas de las ciudades. Pasamos también ahora a otra clase de activo muy diferente, como es la del petróleo. Vemos como el año pasado pues supuso un punto de inflexión en el precio, hubo un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda, y vemos en el gráfico de la derecha como desde mínimos de inicios de 2016 se ha ido recuperando progresivamente, y sobre todo pues dio un impulso a finales de año cuando los miembros de la OPEP alcanzaron un acuerdo para reducir la producción. Y dicho esto, ¿de qué va a depender el precio del petróleo? Pues como cualquier otro bien o servicio, de la oferta y la demanda. Por lo tanto, vamos a ver los factores que afectan a la oferta y luego más tarde los que afectan a la demanda. En el caso de la oferta, va a haber ahora menos oferta en el mercado y por lo tanto mayores precios después de ese acuerdo de reducción de producción de la OPEP. Esto es positivo, pensamos, pero tampoco supone una rebaja drástica en los niveles de producción que había, aunque sí que es verdad que también es positivo que, aparte de los miembros de la OPEP, pues se hayan adherido al pacto otros miembros de fuera de la organización, como Rusia, México o Kazajistán, de manera que fuera de este acuerdo de la OPEP apenas quedan los países que representan el 40% de la producción mundial, entre los cuales evidentemente se encuentra Estados Unidos. Luego, otro factor que puede hacer, en este caso, elevar la oferta es el tema del fracking, ¿no?, que es pues, mediante nuevas técnicas de extracción, pues es capaz de obtener gas y petróleo en zonas donde antes no se podía. Sabemos que está muy implantado en Estados Unidos, por eso hablábamos antes de que Estados Unidos cada vez va a ser más independiente a nivel energético, y además sabemos que tiene de su parte a Donald Trump, que no es tan amigo de las energías renovables y que va a estimular un poco todo lo que es la industria del fracking, o eso es lo que se prevé. Y una tercera circunstancia, pues en general la mejora generalizada de la tecnología por parte de las petroleras, que le hacen cada vez extraer petróleo a un menor coste. Y en cuanto a los factores que afectan a la demanda, pues la fortaleza del dólar. El dólar es la moneda de referencia de muchas materias primas, entre ellas el petróleo. Por lo tanto, cuanto más caro sea el dólar, a priori pues más va a afectar a la demanda por parte de otros países de petróleo. También la demanda de petróleo va a depender mucho, obviamente, de la situación de crecimiento económico mundial, con China en el punto de mira. Vimos cómo las dudas sobre China, cuando se han producido, han tenido un efecto inmediato en los precios del petróleo. Y luego, pues bueno, una serie de factores ya conocidos, quizá que pueden afectar más a largo plazo, pero que sin duda no hay que dejar de tener en cuenta, como el hecho de que los vehículos cada vez van a ir siendo más eficientes, y está por ver que proliferen los coches híbridos o los coches eléctricos en el futuro, y hagan que los vehículos pues no se muevan solo con gasolina.
Y también otra circunstancia a tener en cuenta es esa cada vez mayor concienciación social frente a la contaminación, bueno, pues que hace que el petróleo sea un poco o sea visto como un enemigo del medio ambiente. En cuanto a las incertidumbres políticas que vamos a ver este año, hemos puesto aquí un mapa y vamos a ir comentando en cada región cuáles pueden afectar. Comenzando por Estados Unidos, obviamente la llegada de Donald Trump, ¿no? Es decir, va a cumplir las promesas electorales y por otro lado le van a dejar de hacerlas las diferentes instituciones. Ya vemos como algunas ya están truncando algunos de sus planes, como esos vetos a la inmigración que están ahora mismo pues en manos de un juzgado. Vamos a ver si digamos Estados Unidos le deja hacer a Trump todo lo que ha venido diciendo durante la campaña electoral. Y también, como no, pues si va a cambiar el proteccionismo, las reglas del juego del comercio internacional y si se va a abrir una guerra comercial. Ya en Reino Unido, a partir de marzo, se va a activar probablemente el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea y se van a dar inicio a las negociaciones. Aquí la clave va a estar en saber si va a ser un Brexit duro o un Brexit blando, y es un tema que va a dar bastante juego a lo largo de este año. Luego, en el caso del sur de Europa, vemos como en España y sobre todo en Italia, la posición de los gobiernos pues es relativamente débil y quién sabe si puede acabar derivando en elecciones anticipadas, lo que generaría aún más dudas políticas en los mercados. Y aquí en España tenemos otra circunstancia particular que es, bueno, si el mercado se va a tomar en serio el desafío soberanista en Cataluña. Por el momento parece que no es así, no estamos notando que, al menos a nivel internacional, sea un tema que preocupe, pero a medida que se vaya acercando pues finales de año, también es un tema que puede dar que hablar. Y en último lugar, y probablemente el más importante de los factores que pueden afectar por lo menos a España o a Europa este año, son las elecciones en Alemania, en Holanda, en Francia, que van a servir un poco para medir ese grado de populismo y de euroescepticismo. Sobre las incertidumbres políticas os ponemos aquí un calendario. Bueno, también recordaros que esta presentación la vamos a colgar en el blog de Selbank y que además la grabación va a seguir alojada en Facebook, por lo que la podéis ver en cualquier otro momento y bueno, y repetirla en el caso de que, por ejemplo, con esta diapositiva querráis saber exactamente qué días van a ser pues las diferentes elecciones a lo largo de este año. Y en cuanto a este calendario, pues vamos a comenzar en marzo con el tema del Brexit. Ya para el 15 de marzo están previstas las elecciones en Holanda. Y sobre todo lo que más preocupa, y por eso está subrayado, es el tema de las elecciones presidenciales en Francia. La verdad es que estos últimos días nos están preguntando mucho sobre una hipotética victoria de Marine Le Pen. Creemos que en estos momentos es improbable, pero bueno, cosas más raras hemos visto, ¿no? Y sobre todo lo que hemos aprendido con el Brexit y con las elecciones de Estados Unidos es que las encuestas no supieron anticipar lo que finalmente sucedió. Por lo tanto, bueno, pues no lo descartamos completamente y sí que nos gustaría pues comentar las implicaciones que tendría, ¿no? En caso de que gane Marine Le Pen. Pensamos que en este caso pues Francia sí que podría acabar saliendo también de la Unión Europea y del euro, y opinamos, pues bueno, esto sería incluso más grave que el Brexit, ya que Reino Unido por lo menos no formaba parte de la unión monetaria del euro y Francia sí. Por lo tanto, si dejara de formar parte de estas dos instituciones, pues las dudas sobre el futuro de la Unión Europea y del euro se dejarían plasmar en los mercados con una fuerte caída de la divisa común. Sin embargo, pensamos que para las empresas españolas el Brexit fue más grave de lo que pueda ser una hipotética salida de Francia del Reino Unido, ya que, aunque sea curioso, ya que por cercanía pues nuestros vecinos son los franceses, las compañías españolas tenían muchísima más presencia en Reino Unido. Pues nos acordamos de compañías como Telefónica, Ferrovial, IAG, algunos bancos que tienen mucha presencia en Reino Unido. En cambio, en Francia pues parece que no tienen tanto. Entonces, esto es una circunstancia que
En caso de que haya un proteccionismo más elevado en Francia, pues va a afectar en general a la economía española, porque tenemos estrechos lazos comerciales con Francia, pero en concreto para el IBEX probablemente sea menos perjudicial que de lo que fue el Brexit. Y bueno, una vez analizadas las elecciones presidenciales en Francia, vamos a ver cómo en junio vamos a tener, pero en este caso las elecciones legislativas de Francia, de menor importancia probablemente. Luego para septiembre, pues supuestamente, o al menos el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña prevé impulsar un referéndum. Esto va a ser ya a finales del tercer trimestre, y para octubre tenemos las elecciones generales en Alemania que bueno, a medida que se acerquen seguro que van también haciendo ruido. ¿Qué nos va a deparar el mes de febrero? Pues vamos a ver, van a continuar evidentemente las presentaciones de resultados corporativos, y esto bueno, puede hacer o puede generar algo de volatilidad en valores en concreto dentro del IBEX. En los mercados de deuda pública, pues probablemente cada vez se van a mostrar más volátiles a medida que se acercan esas citas electorales que acabamos de comentar. En cuanto a las claves macro, pues a principios de este mes de febrero ya hemos contado con una reunión de tipos del Banco de la Reserva Federal, en la que no se movieron tipos, pero sí que bueno, dejaron caer que la hoja de ruta sigue siendo la misma y que probablemente pues, la Reserva Federal acabe subiendo hasta en 3 ocasiones los tipos de interés en Estados Unidos. También contamos con una reunión del Banco de Inglaterra que, bueno, por el momento se mantiene un poco a la espera de ver que comiencen las negociaciones sobre el Brexit para mover ficha. Y también, bueno, pues publicación del IPC en Estados Unidos y en la eurozona, algo que ya hemos comentado antes. Y en cuanto a dividendos pues de compañías dentro de la bolsa española, nada, poco que decir. Van a repartir compañías, pero de poco tamaño, como Viridera, la Catalana Occidente, y bueno, y luego otra serie de empresas en Europa y en Estados Unidos algo más importantes. Y bueno, aunque llega un punto que tampoco sabes si lo sucedido en los meses de febrero de otros años puede ser relevante para lo que pueda ocurrir en este. Pero bueno, pues decir que, por ejemplo, en lo que fue el mes de febrero de 2016, del año pasado, el IBEX cayó un 4%, pero que tuvo pues importantes subidas en lo que fueron los meses de febrero de 2015 y 2014. Aquí podéis ver pues un calendario un poco con los hechos más relevantes a nivel macroeconómico y la fecha de publicación de las empresas, en particular dentro del IBEX. Y también, bueno, pues por ejemplo, el día 20 vemos cómo va a ser festivo en Wall Street, Día del Presidente. Esto, como repetía, pues la presentación la vamos a colgar por si a alguien le resulta interesante consultar, por ejemplo, este calendario, ¿no?, de cara a las citas de este mes. Y vamos a ver unas dos últimas diapositivas que nos van a representar un poco de manera gráfica, mediante unas imágenes, lo que hemos venido hablando estos últimos minutos. ¿Qué vimos en 2016? Bueno, pues el Brexit, la llegada de Trump al poder, finalmente se formó gobierno en España. Vimos también una subida de tipos en Estados Unidos, le costó, pero finalmente se produjo en diciembre, y lo que sobre todo aumentó fueron las perspectivas de subida de cara al futuro. Esto tuvo consecuencias en el dólar, que se está revalorizando respecto a otras monedas, y también ha propiciado la llegada de Donald Trump y otras circunstancias que algunos índices como el FTSE británico o el Dow Jones se encuentren cotizando en máximos históricos. También hemos comentado bueno, ese acuerdo de reducción de la producción por parte de la OPEP y un comportamiento mejor de lo esperado en los países emergentes. Hemos comentado el caso de Brasil, de India, de Rusia, de China, etcétera. Y ahora vamos a ver también mediante unas imágenes, de una manera así un poco didáctica, lo que nos podemos esperar en este 2017. En primer lugar, sobre todo las citas electorales, ¿no?, que vamos a ver en Alemania, en Francia. A priori quizá haya un referéndum, pensamos que no sería vinculante, pero lo puede haber en Cataluña. Y esto pues va a generar dudas sobre todo lo que es el proyecto a futuro de la Unión Europea y también de la moneda común, del euro.
Algo que estamos viendo en este 2017 y que va a marcar este año es el aumento que está habiendo de la inflación, que se traduce, entre otras cosas, en un aumento en los precios de las gasolinas que nos van a afectar a los bolsillos de los españoles, en este caso. Luego, ¿qué podríamos ver? Pues vamos a estar muy atentos a las reuniones del Banco Central Europeo durante este año, porque si bien es cierto que parece que los planes del Banco Central Europeo son claros, ¿no?, y que va a seguir comprando deuda hasta el mes de diciembre al menos, sí que es posible que se siga aumentando el IPC y se mantiene en ese objetivo del 2% que se ha autoimpuesto el Banco Central Europeo, pues que quizá Mario Draghi empiece a hablar en primer lugar de retirada de estímulos, es decir, de dejar de comprar en los mercados deuda pública, que es lo que ha hecho que cayese tanto la rentabilidad y que los estados estén financiando tan barato, y por otro lado, pues quizá pues abra la puerta a una posible subida de tipos en el futuro. ¿Esto cómo va a afectar? Pues un aumento en la rentabilidad de la renta fija y, sobre todo, pues desde el punto de vista de las acciones, vamos a ver cómo este movimiento favorecería a acciones más cíclicas, como el caso del sector financiero, que tanto han estado sufriendo esta política de bajos tipos de interés de Draghi, y en detrimento de compañías más eléctricas, telecomunicaciones, compañías históricamente más endeudadas y que van menos ligadas al ciclo. Y por último, también como no pendientes a la política de Donald Trump, con su intención de poner aranceles y de que las empresas americanas fabriquen en Estados Unidos y no lo hagan en el extranjero. Y bueno, pues decir que muchas gracias por escucharme durante esta presentación. También os recordamos que os podéis meter en el blog de Selbank, donde solemos colgar pues posts y presentaciones un poco tratando de explicar lo que puede suceder en los mercados. Y a partir de aquí, no sé si le voy a preguntar ahora a mi compañero Cecilio Prado si habéis ido dejando preguntas en Facebook y bueno, pues trataremos de responderlas. Sí, hola de nuevo. Mira, pues me comunica Cecilio que sí que hay varias preguntas. Una de ellas de Ricardo López, que nos dice ¿cómo van a afectar las políticas de Donald Trump a las bolsas de Wall Street? Bueno, pues aquí sobre todo lo que cabe citar es que primero vamos a conocer lo que es la política fiscal que pretende impulsar Donald Trump, que sin duda, pues si rebaja los impuestos a las compañías les va a venir bien y esto puede impulsar a Wall Street, pero también pensamos que va a ser positivo sobre todo para las empresas con mayor presencia dentro de Estados Unidos, que se van a ver favorecidas por esa rebaja de impuestos y por las previsiones de mayor crecimiento económico. Luego hay quizá pues, otro tipo de empresas, ¿no?, como puedan ser los fabricantes de automóviles que han estado en boca de Donald Trump en las últimas semanas, con esas amenazas de que si fabricaban en México, etcétera, pues podrían sufrir consecuencias. Y en este caso vamos a ver, porque si Ford o General Motors empiezan a fabricar en Estados Unidos, evidentemente los costes de fabricación van a ser más elevados, y esto puede acabar perjudicando en su cuenta de resultados y puede limitar su potencial en bolsa. Quizá hay otro grupo de empresas, quizá ya más multinacionales, pues como puedan ser, no sé, se me ocurre pues Apple o Facebook, sí, o otro tipo de compañías más exportadoras, en las que pues a medio y largo plazo vamos a ver cómo le sienta el tema de Donald Trump, porque lo primero, la previsión es de que siga subiendo el dólar, por lo tanto esto va a afectar a los beneficios que generan en el extranjero. Y otra segunda consecuencia es que como comience una guerra comercial con otros países, por ejemplo en China, pues si China empieza a aplicar aranceles sobre los productos estadounidenses, por ejemplo los iPhone de Apple, esto va a perjudicar bastante también a las empresas americanas y a Donald Trump le puede salir el tiro por la culata.
Luego también preguntaba alguien hasta qué punto recomendarías diversificar mi cartera invertida en bolsa fuera de España. Bueno, pues me parece una pregunta muy interesante, sobre todo porque a ver, muchas veces no nos damos cuenta de que un inversor español que suele tener su trabajo en España o el trabajo de sus hijos, en ocasiones tiene una vivienda dentro de España y luego encima cuando invierte dentro del IBEX. Entonces, ¿qué pasa? Que si España se va al garete o a España le va mal, nos caemos con todo el equipo. Por lo tanto, creo que es muy interesante para perfiles de riesgo que se lo puedan permitir, es decir, horizonte temporal a largo plazo, por ejemplo, o bueno, un perfil de riesgo que pueda asumir ciertas pérdidas en un momento puntual. Yo creo que es muy interesante invertir fuera de España, incluso hacerlo en divisas diferentes al euro. Luego también tenemos otra pregunta de Asun Fernández, que nos dice que ¿cuándo cree que pueden subir los tipos de interés? En este caso, por el momento lo que ha dicho el Banco Central Europeo es que va a mantener ese programa de compra de activos hasta finales de este año. Y yo creo que a priori ahora mismo lo va a cumplir. De hecho, en la reunión del otro día, Draghi es que no quiere ni oír hablar de retirada de estímulos y menos de subida de tipos. Por lo tanto, yo creo que hasta finales de este año vamos a continuar con el QE y con la compra de bonos. Y quizá a lo largo del primer semestre vamos a ver cómo este programa de compra de bonos se va a ir reduciendo, pero de manera progresiva, al estilo de lo que hizo la Reserva Federal hace un par de años. Y quizá una vez acabado en verano de 2018 ya podríamos empezar a hablar de subida de tipos de cara pues a la segunda mitad de 2018, aunque bueno, esto son todo especulaciones porque la situación evidentemente puede cambiar mucho de aquí a los próximos meses. Y bueno, viendo que ya llevamos ya de presentación cerca de más de una hora, pues yo creo que pues voy a dejar de dar la plasta ya y os dejo tranquilos. Y nada, recordaros que vais a tener la presentación disponible en Facebook y que nos podéis seguir siguiendo a través del blog de Selvank. Muchísimas gracias por su atención.